Bueno, vamos a seguir con el avance, o sea, vamos a ir avanzando esto sobre listas genéricas, que es más que todo se cambia la estructura de la clase de la lista, más que cambiar la lista en sí. Aunque vi algo, obviamente, por ejemplo, la ayudantía pasada vimos de cómo, por ejemplo, o sea, se creaban listas. Obviamente todas las listas, bueno, al ingeniero le gustaba que se introduzca ordenado, ¿no? Dos, por ejemplo, dos, tres, cuatro, y de esa manera, por ejemplo. Y en la ayudantía pasada nosotros tenemos una variable que era un nodo, un apuntador, que yo le puse, creo, inicio. Pero según lo que vi en su, ¿cómo les digo? En la explicación del ingeniero, él tiene otro que apunta al fin, ¿no? Que apunta al fin. Bueno, y acá este tiene que apuntar a nulo por si no. Eh, eso, bueno, eso es algo nuevo que han hecho, porque tendríamos, bueno, Este es listas dobles. listas dobles. En este Sí, caso, creo que tiene, o sea, el nodo tiene dos, ¿no? Uno que apunta al siguiente y uno que apunta al anterior, o me equivoco. sí, así es. Ya. Bueno, la vamos a hacer esta lista. Primero la vamos a hacer con números enteros y después la vamos a cambiar a genérico. Pasa que genérico, la verdad, es solo cambiar unas cositas ahí arriba en la estructura de la clase y ver el método de comparación y esa cosa. Pero ahorita, primero hagamos esta estructura. La verdad es que con anterior y siguiente es un poco más fácil manejar en parte, ¿ok? Voy a ir creando un proyecto por acá. Tenemos hartos. Lista doble. Donde vamos a tener una lista doble. Y vamos a tener otra clase de nodo. Va a ser similar al nodo normal. Pero solo que se le añade campo. Por ejemplo, nodo. Y este es el nodo normal. Bueno, el nodo que solo tiene a punto siguiente. Lo vamos a copiar. Y lo único que teníamos que cambiar es en esta parte. Bueno, acá. No siguiente. En esta parte tiene que tener un anterior. Así que vamos a añadir otro campo y anterior. Y vamos a hacer también que cuando se cree el nodo, el anterior apunta a nulo. Lo que nos faltaría tal vez sería un get anterior como el get siguiente y un set anterior igual que el set siguiente. Así que lo vamos a copiar y acá vamos a poner get anterior. Acá vamos a poner set anterior y acá pasamos una variable anterior y aquí div.anterior igual a anterior, ¿ok? Y con eso ya estaría nuestro, no es como que hay gran cosa, ¿no? Este lo cerramos. Ahora lo que tenemos que ver si es la lista. Porque supongo que los métodos no han aumentado, ¿no? Si o sea, son el insertar, el eliminar, el get. Y bueno, tendría que haber un vacía por acá, ¿no? Creo que ese fue el que nos faltó, ¿no? Pero el vacía, por ejemplo, en este normal, acuérdense, yo puse una variable cantidad que me decía cuántos datos tengo. Por ejemplo, si declaramos un boolean vacía, podemos decir que está vacía cuando la cantidad es igual a 0. Y algo que tal vez acá faltó es que para eliminar, lo que vamos a verificar, si la lista está vacía, que no haga nada, que haga un return, que se salga directamente. ¿Ok? Return acaba la función y ya. Eso es algo que yo diría nos faltó, me faltó, ¿no? El get y eso. Y tenemos que hacer exactamente los mismos métodos. Así que yo voy a copiar la estructura, solo que acá en inicio también tenemos que tener uno que sea fin o último. El nombre no es como que importa mucho, ¿no? Pero tiene que tener los mismos métodos. Así que voy a copiar todo hasta el toString. ¿Hasta por qué no? Hasta el main.
porque igual tenemos que hacer una prueba, ¿no? Solo que voy a borrar lo que está adentro. O mejor, en vez de borrarlo, lo que voy a hacer va a ser comentarlo. Acá lo que se usa es una lista doble. Y acá también se usa una lista doble. A ver, obviamente yo creo que me va a dar error en varios. Lista doble, el constructor se llama lista doble. Acá se utiliza un nodo, no sé por qué lo cambió. Bueno, sí, creo que ya sé por qué. Además del nodo inicio, necesitamos uno que se llama, yo le voy a poner fin, porque es cortito el nombre, ¿ok? Cuando se inicia la lista, esto lo vamos a explicar después, pero voy a, todo el código que hubiésemos hecho, lo voy a comentar. Y lo comento más que todo porque de ahí vamos a basarnos. Solo es como agarrar lo que ya tenemos y modificarlo. El get y el string. Algunos me va a dar error porque no estoy devolviendo nada. Como acá me da error porque falta el retorno en las funciones. Así que veamos la lista doble. Funciona así. Vamos a tener dos campos. Lo voy a borrar todo. Y tenemos que ver los diferentes métodos y casos que puede haber al insertar o al eliminar. Tenemos tres en sí. Tenemos uno que nos va a decir la cantidad, que empieza en 0. Nosotros vamos a hacer que empiece en 0. Vamos a tener un nodo que se llame inicio, que va a estar apuntando siempre al primer elemento. Y vamos a tener uno que se llame fin. ¿Ok? Bueno, en el constructor, que es cuando se va a crear, digamos, la clase, el objeto, lo que vamos a hacer es que, bueno, cantidad va a empezar con 0, pero ya que no tengo datos, tanto inicio como fin, lo vamos a hacer que apunten a nulo, indicando que no hay nada, ¿ok? Acá. Inicio tiene que apuntar a nulo y fin tiene que tener el valor nulo. Apuntar bueno, el vacía es lo mismo. Vamos a hacer que funcione de esa manera. Y ahora tenemos que ver el insertar. Ya. En el insertar también yo voy a plantear dos casos. Uno va a ser cuando, fíjense, lo voy a descomentar porque tal vez se ve todo muy claro por el plomo. En el insertar tenemos que crear un nodo que va a ser el que entra a la lista, ¿no? Y ponerle el dato acá como en secDato. Pero vamos a tener dos posibilidades para insertar. Uno, cuando está vacía mi lista, cuando es la primera inserción, digámoslo así, o cuando ya no está vacía. Así, en este caso, por ejemplo, si está vacía, lo único que vamos a hacer es, se crea el nodo, se le pone el dato, por ejemplo, que sea 5, y este va a apuntar a nulo. Y su siguiente va a apuntar a nulo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, bueno, este va a ser el único caso donde inicio va a apuntar justamente a ese nodo y donde fin también va a apuntar justamente a ese nodo. ¿Ok? Y bueno, yo creo que así lo presentó el ingeniero. Hay otras maneras, bueno, esta es la manera clásica. Eso solo cuando está vacía. Después cuando ya tenemos que meter más datos, ahí cambia la cosa. Hasta esta implementación la verdad es que es muy más fácil que la otra. La primera que hicimos. Nodo. Y aquí nuevo nodo. Y ya. Ahora, tenemos que ver nosotros en qué posición. A ver, aquí dice... Ya. ¿En qué posición tiene que ir el dato debido a que tiene que ir ordenado, ¿no? Así que, por ejemplo, bueno, lo que se hacía acá, voy a más o menos simular lo que se hacía acá, pero con una variable. La otra ya no nos va a servir tanto. Este es más fácil. Teníamos lo voy a apartar un rato para fijarme, porque me acuerdo. Teníamos una variable auxiliar. Bueno, una variable que apuntaba a un nodo, ¿no? Y esta iba a buscar
iba a estar recorriendo todos los nodos hasta un punto donde ya no puede avanzar porque o se acabaron los nodos o ya cumple, digamos, con eso de, ¿cómo les digo? Del orden, les diría, ¿no? Así que, por ejemplo, digamos que yo quiero meter 1. Lo que va a hacer esto, obviamente, aux al inicio, lo vamos a hacer que apunte a inicio. Que inicio está acá, por ejemplo, ¿ok? Y vamos a estar yendo para siguiente, es la misma lógica, diría yo, siempre y cuando haya datos. Como acá, digamos, la próxima siguiente va a ser aquí y ya no va a recorrer nada. Otra condición que vamos a hacer es que mientras que estos dos sean diferentes, por ejemplo, pero si alguien viene y nos quiere meter 5, voy a preguntar si son diferentes, recién entro a recorrer. Pero si son iguales, significa que ya está dentro. Y de alguna manera voy a mostrar un error de ya insertado o algo así. Ahora, pero en el caso de que no, de que sea 1, por ejemplo, la condición que tengo que hacer es ir avanzando mientras que, ¿cómo era? Mientras que sea menor al otro. Creo que así lo planteamos. A ver, me voy a fijar. Número. Sí, perfecto. Por ejemplo, mientras que sea menor a avanzamos. Por ejemplo, en este caso, 1 es menor que 5. Entonces, lo que yo voy a hacer es aus ir a siguiente. ¿Ya? Aunque aquí creo que tenemos que cambiar. A ver. aux.getDato. Ah, no, perdón. Mientras que sea menor a me equivoqué, perdón, era al revés. Por ejemplo, acá, 5 menor que 1, esto no va a cumplir. Esto significa que justamente antes de ahí tiene que ir este dato. ¿Ok? Esto se va a salir del ciclo y habían varias condiciones que habíamos planteado. Por ejemplo, una condición que planteamos era si aux.dato, o sea, acá tiene que llamar a getDato, si era igual al número, porque acuérdense que esto viene en una variable de número que nos pasaron por la función. Si esto significa un error de insertado. Ahora, había otra posibilidad. Por ejemplo, si auxiliar, al tratar de avanzar, se queda en inicio, ¿ok? Bueno, sí, creo que era eso, ¿no? Si auxiliar se queda en inicio, o ¿cómo podríamos decirlo mejor? Sí, eso. Si auxiliar se queda en inicio, o sea, que es igual a inicio, significa que tiene que ir acá, digamos, este dato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer, digamos, mi nodo se va a llamar nuevo. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, primero, no importa el orden, nuevo, pero lo vamos a poner en otro lado. Por ejemplo, mi nuevo tiene que ser este de acá. Uno que por el momento su siguiente está apuntando a nulo y su anterior está apuntando a nulo. ¿Ok? Lo primero que hacemos va a ser nuevo, punto siguiente, igual a inicio. Entonces va a pasar esto. ¿Ok? Ahora, lo tenemos que enlazar con nuevo. Entonces tiene que ser inicio, punto anterior, igual a nuevo. Y va a pasar esto. Ay, no, se está bien. Pero esto. ¿Ok? Pasa eso. Y pasa que cuando se insertó, ese 1 tiene que ser el que está al inicio. Tenemos que utilizar inicio. Entonces, inicio lo apuntamos a nuevo. Inicio, que sea igual a nuevo. ¿Ya? Y ya estaría. Esa es una posibilidad. Pero, por ejemplo, bueno, ya están las tres. Uno era cuando es la primera inserción. Por ejemplo, vamos a insertar cuando tienen que insertarse a lo último. Por ejemplo, si yo tengo que insertar 6, aux va a estar recorriendo de esta manera. Va a empezar acá y va a preguntar 1
este dato de acá, el que está poniendo, ¿es menor que el número que entra? Sí. Cumple, entonces va a avanzar. ¿Ok? Voy a preguntar, 5 es menor que 6, entra, entonces va a avanzar. ¿Ya? Acá al nulo. Ahora, primero va a preguntar si es diferente el nulo aus. No va a cumplir eso ya. Entonces es como que se va a salir del while, porque aus tiene que ser diferente del nulo. En el while van a haber varias condiciones. Ya que no cumple, significa que tiene que ir al último. Ahora, esto ya lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, si aux se quedaba en inicio, significa que tiene que ir al inicio ese dato. Si aux se quedó en nulo, eso significa que tiene que ir al final ese dato. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora sí vamos a dejar, aquí está nuestro nuevo, este es nuevo, su siguiente está nulo y su anterior está en nulo. Lo que vamos a hacer es fin, ahora ya manejamos la variable fin. Fin, punto siguiente igual a nuevo. Y va a pasar esto. ¿Ok? Pero ahora nos falta del otro lado. Y lo que tenemos que hacer es nuevo, punto anterior igual a fin. Y pasaría esto. ¿Ok? Ya estaría. Pero ahora fin no tiene que estar apuntando a 5, tiene que estar apuntando a 6 porque ese es el que está ahora en último. Y nos faltaría nomás fin igual a 6. ¿Ya? Por ejemplo, que era fin igual a nuevo, perdón, fin igual a nuevo. Y va a haber una última posibilidad que es el else, que es cuando, por ejemplo, no va ni al inicio, como en este caso, ni tampoco va al final, como en este caso. Tiene que ir al intermedio. Por ejemplo, para ese caso voy a plantear este ejemplo. Con que hayan dos datos, la verdad es que va a funcionar. Por ejemplo, y de inicio le voy a poner 1. Aquí va a ir 5. Y aquí está fin. Por ejemplo, el siguiente de 1 va acá y el anterior de 5 va acá. Por ejemplo, si me quieren alguien, veamos, lo vamos a meter acá porque se va a acomodar bien. Me quiere meter por alguna razón un nuevo con el valor de 3, obviamente va a estar así, ¿no? Nulo, todavía no está enlazado, lo metí adentro solo porque va a cambiar después. Lo que tenemos que empezar es esto. Pause. Empieza ahí. Y hacemos. Mientras que lo que hay en aux sea menor que lo que entra, lo avanzamos. ¿Esto cumple? Sí. Entonces vamos a hacer que aux avance. Y avanzará acá. Ahora, aquí. ¿Esto cumplirá? No. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es justamente antes de 5, de donde está aux, meterlo. Pero para eso van a cambiar varios enlaces, porque aquí entra en juego el anterior de 5. Pues vamos a sacar este anterior de 5, ya que tiene, o sea, ya que tenemos los apuntadores anterior, lo podemos sacar. Lo que se va a hacer, él se va a poner acá. ¿Cómo no? Espera. Nuevo, este se llama nuevo. Sacamos el anterior. Anterior va a ser igual a auxiliar punto anterior. Ya ahora, anterior, por ejemplo, va a ser este. ¿Ok? Y lo que tenemos es cambiar justamente los enlaces. El siguiente, por ejemplo, bueno, ¿cómo les digo? Ya tenemos los intermedios, auxiliar y anterior. Y tenemos que cambiar los enlaces. Por ejemplo, primero vamos a hacer anterior, un poco raro va a sonar, bueno, confuso. Anterior punto siguiente igual a nuevo. Lo que va a hacer esta línea va a ser esto. Este lo va a poner acá. Y
vamos a hacer auxiliar punto anterior igual a nuevo, que va a ser esto. ¿Ok? Y ya está cambiado ciertos enlaces, pero nos faltan los de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, va a ser nuevo punto siguiente igual a auxiliar. Va a pasar esto. Y por último, nuevo punto anterior a anterior. Va a pasar esto. Y de esta manera ya estaría bien la lista, igualmente ordenado y todo eso. Que el código, por ejemplo, aquí está el código, no es tan diferente. Solo que acá, antes nosotros guardamos el anterior porque no había una manera de obtenerlo. Ahora sí hay. Entonces esto ya no es tan necesario. Por ejemplo, aquí. La primera tenemos que preguntarnos, bueno, cuando va al inicio es esto. Si auxiliar es igual a inicio, significa que inserta el inicio. Y lo que se hace es, aquí está, nuevo, el siguiente, inicio, después, acá tienen que cambiar una cosa. Inicio punto set anterior, acaba nuevo. Y aquí inicio igual a nuevo, ya está. Ahora, el otro es cuando va al final. Lo primero que se hacía era fin punto set siguiente, nuevo, después nuevo punto set anterior, fin, y por último, fin igual a nuevo. Ya, y ya estaría. Y cuando va al medio, lo que se hace es, bueno, primero tenemos que sacar el nodo anterior. Ante le voy a poner que va a ser a aux.get anterior. Y se hacía esto. Ante.sec siguiente igual a nuevo. Pues aux.sec anterior igual a nuevo. Después nuevo.sec siguiente igual a auxiliar. Y nuevo.sec anterior igual a anterior. ¿Ok? Y ya estaría. Ese sería nuestro. Y acá aumentamos la cantidad de elementos. Creo que ya podemos probarlo. Porque fíjense, en este toString que se creó, que es el anterior, funciona también porque lo único que se hace en este toString es empezar desde anterior, bueno, desde el inicio, recorrer hasta el final. Y después iríamos a 3, a esto. Así que lo que no hay obviamente es el eliminar. Pero bueno, ya funciona. El get también funciona. Y el toString también. Pasa que el get lo único que hace es ir contando. Digamos, si quiero la 3, te pongo un contador y visito, por ejemplo. Inicio un contador en 1. Digamos que alguien quiere la posición 3. Pongo acá un auxiliar de contador. Ok, esto borro. Y el get, ese get no lo hicimos, pero es que era muy fácil. Digamos. Por ejemplo, yo quiero la posición 3. Lo que se hacía era, empezamos en auxiliar y preguntábamos si C era igual a esto. Si era, devolvíamos directamente ese dato. Pero si no era, lo que hacíamos era avanzarlo y el contador aumentar. Para después preguntar si eran iguales. Si eran iguales, devolvía ese dato. Pero si no, lo avanzaba y aumentaba el valor. Y aquí preguntaba, ¿son iguales? Sí, entonces se devuelve este 5. ¿Ya? Y eso es lo que hacía el get. No era muy complicado, la verdad. Por ejemplo, si aquí, bueno, no hago los eliminar, debería funcionar. 1, 3, 3, 1, 7, 7, 4. Uno, 2, 3, 4. Está bien. Y ya estaría. Bueno, falta el eliminar. Este no es. Aquí está. Falta el eliminar. Pero el eliminar hasta lo podemos hacer similar. Vamos a ver cómo sería. Igual tiene ciertos casos su eliminar. Ya, voy a borrar todo esto desde acá.
Ok. Bueno, un caso, por ejemplo, a ver. Vamos a poner el primer caso, que es cuando solo tengo que eliminar un dato. Por ejemplo, está así. Acá está mi inicio, que va a apuntar acá nomás. Y acá va a estar fin, que va a apuntar acá. Y solo tengo un dato. Y alguien viene y me dice, elimíname el 1. Yo lo que tengo que hacer es igual tener una variable auxiliar y empezar a buscar ese dato. Por ejemplo, acá la primera vez lo va a pillar, ¿no? Y se va a salir del ciclo. Una vez que lo pilla, hay, por ejemplo, un caso que tenemos que tomar en cuenta es preguntarnos si solo tiene un dato. ¿Cómo vamos a saber si solo tiene un dato? La lista. Porque cuando inicio está igual que fin, eso significa que solo tiene un dato. Y lo que se tiene que hacer en este caso es inicio, volverlo a que apunte a nulo, y fin, volverlo a que apunte a nulo. Y lo que se hará acá nomás es inicio igual a nulo, y también fin igual a nulo. ¿Ok? Ese es un caso. Ahora ya está el otro caso donde tenemos que eliminar si hay más. Por ejemplo, voy a mostrar el eliminar, que lo vamos a ir modificando. Se hacía de esta manera, igual acá. Lo que se hacía era avanzar mientras que dé distinto de nulo y mientras que sea distinto el número. Por ejemplo, si esto no cumple, significa que el número lo pilló. ¿Ok? Bueno, esto es lo que nos falta. Nos vamos a preguntar si inicio es igual a fin, significa que tiene que eliminar, esto no lo tomen en cuenta todavía, ese dato que es el único. Y lo único que vamos a hacer es inicio igual a nulo y fin igual a nulo. Ahora falta lo del else. En el else, a ver, van a haber varios casos, Lara. Sí, ya sé el primero. Bueno, el primer caso, que yo creo que sería ese, es cuando yo quiero eliminar el primer dato, pero mínimamente hay dos. Mínimamente hay dos. Aquí está fin, ¿no? Pasa que inicio y fin, este o esta cosa, pueden cambiar a dónde está apuntando dependiendo de cuál elimina. Porque, por ejemplo, a ver, voy a ver esto, espera un rato. Si yo elimino este, o sea, si lo hago chao, fin ahora tiene que pasar a apuntar acá. ¿Se entiende, no? Pero, por ejemplo, si yo elimino este, inicio ahora tiene que pasar a apuntar acá. Pero si no fuera ninguno de esos dos el caso, que justamente van a ser tres casos, y el último va a ser este, por ejemplo, si acá en vez de esto, bueno, acá tal vez me estoy olvidando, este así, obviamente este así, ¿no? Y este así. Si este es el que quiero eliminar, bueno, el dato no importa mucho, digamos que 1.5. Si quiero eliminar este, lo que cambian son estos enlaces. Inicio ni fin no cambia. Bueno, también en los otros casos puede ser que cambien los enlaces, pero si ven, inicio y fin no han cambiado en nada. Y ese va a ser nuestro tercer caso de análisis. Veamos el primero, que va a ser qué pasa cuando yo quiero eliminar el primero. Por ejemplo, me dicen eliminame el 1. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener una variable auxiliar y tenemos que ir buscándolo. Por ejemplo, en la primera ya lo vamos a pillar, entonces auxiliar se va a salir del ciclo o del recorrido y va a estar apuntando acá. Acuérdense que primero va a preguntar si estos dos son iguales, porque si son iguales significa que tiene solo un dato. En ese caso no, va a ir por el else, y en el else vamos a preguntar, bueno, voy a poner si aux es igual a inicio,
significa que tiene que eliminar el primero. Lo único que tenemos que hacer en ese caso, fíjense, es inicio, lo avanzamos al siguiente. Hacemos inicio. Bueno, igual a inicio. Obviamente esto en Java no va tan así. Igual a inicio punto siguiente. Va de otra manera, podríamos decir. Ok. Y después lo que tendríamos que cambiar es, por ejemplo, a ver cómo les digo, este de acá, este inicio, ahora el nuevo inicio es este 2, ¿no? Pero fíjense, 2 anterior está apuntando a un dato, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora es inicio punto anterior que apunte a nulo. Y en ese caso va a pasar esto. ¿Ya? Y fíjense que este va a seguir apuntando acá. Este no importa mucho por esta línea, pero no va a importar mucho porque ustedes no van a tener acceso a este de acá. Pero si ustedes quieren eliminarlo, sería antes de hacer esto y bueno, o antes de, mejor de esta manera. Es una buena práctica porque en otros lenguajes no es lo mismo que Java. Por ejemplo, vamos a poner el estado inicial y esta es una mejor práctica. Primero sacan el siguiente, ¿cómo les digo? El siguiente, sigue, le voy a poner, de inicio, que va a ser igual a inicio punto siguiente. Entonces, sigue, sigue, va a estar acá, ¿ok? Y lo que van a hacer, van a hacer inicio punto siguiente igual a nulo para que quede así. Igual a nulo. ¿Ok? Ahora, inicio tiene que estar apuntando a siguiente. Y por suerte, fíjense que ya no tengo una manera desde inicio a acceder acá, pero por suerte lo guardé antes en siguiente. Entonces hago inicio igual a sigi. Entonces inicio ya va a estar acá. Y lo único que faltaría es lo mismo que hicimos anteriormente. Inicio punto anterior igual a nulo. ¿Ok? Y ya estaría. Y ya están separados, miren, este está separado, es como después se va a eliminar. Y lo que faltaría, bueno, la verdad es que ya no falta nada. Ese sería un caso. Así que se lo vamos a poner. En el else, el primer caso es que pasa si auxiliar es igual a inicio. Si eso se cumple, acá puse el código. Lo primero es que sacamos el siguiente de inicio. Inicio.get siguiente. Después hacemos inicio, set siguiente, igual a nulo. Después hacemos inicio igual a sigi. Por último, inicio punto anterior, sec anterior igual a nulo. Ese sería un caso. Va a haber otro caso que lo voy a poner ahorita y va a haber el último caso que más, a ver, aquí era un poco fácil, creo. Y eso, sí, esto lo vamos a borrar porque no nos sirve en este caso. Por ejemplo, el otro caso es que pasa, vamos a partir más o menos con el mismo ejemplo, con los mismos datos, digamos. ¿Qué pasa cuando ahora yo quiero eliminar el último? Me dicen eliminarme el 2. Lo mismo va a venir a buscar, no lo pilla, entonces va a ir al otro y lo pilla acá. Y hacemos similar. Pero ¿cómo yo voy a saber que quiero eliminar el último? Porque justamente auxiliar, en vez de acá vamos a usarlo de acá, casi todo. Auxiliar tiene que estar apuntando a fin. Y vamos a hacer
como lo inverso. En vez de, por ejemplo, primero vamos a sacar el anterior. Vamos a tener una variable ante, que va a ser esta. Ante. Pero tiene que ser el anterior de fin. Entonces lo sacamos de esa manera. Fin punto anterior. Ya está ahí. Lo que vamos a hacer ahora es anterior, digo, fin punto anterior igual a nulo. Entonces, fin punto anterior igual a nulo, va a pasar esto, el anterior de fin va a estar apuntando a nulo. Después cambiamos que fin se vaya a donde debería ser, fin va a ser igual a ante. Entonces, pasará esto, fin se va a ir acá. Ya. Y por último, este de acá tiene que estar apuntando a nulo. Se hace fin punto no anterior, sino siguiente, igual a nulo. Y ya estaría. Y ya está, este está como suelto. Y bueno, en Java se elimina, hay un programita por abajo en Java que va a eliminar este dato, o sea, de memoria. En otros lenguajes hay que eliminarlo manual, pero solo es una instrucción. Así que es similar a esto. Acá era anterior, que era de fin, fin.get anterior. Y acá hacíamos fin.set anterior igual a esto. Aquí damos fin igual a ante. Y acá fin set siguiente igual a nulo. Y ya estaría. La condición era cuando aux era igual a fin. Y nos queda la última. La última es cuando quiero eliminar ni el que está en fin, ni el que está en inicio, sino es uno del medio. Ahorita vamos a poner ese caso. Este creo que este es un caso más fácil, a ver. Puede ser que sí. Ok. Viene. Este va a ser el dato 1, que tiene un puntador nulo. El dato 2, que va a ir así. Obviamente este va a estar buscando. Me van a decir eliminame 2 igual. Va a buscar acá, no lo va a pillar. Y después aux va a venir al del medio y justamente lo encontró. Y ese es el que tenemos que eliminar. Ahora, dentro de los casos que hay, cuando se salga del ciclo, va a preguntar esto, no va a entrar. Va a venir para acá. Esto no va a entrar, esto no va a entrar y va a venir al else, que es el último caso que nos queda, que es cuando tiene que eliminar uno del medio. Entonces, lo que vamos a hacer, a ver, es sencillo en teoría. Acuérdense, vamos a sacar el siguiente del anterior. Acá este es anterior en dos nodos. ¿De quién? De aux. Sacamos anterior igual a aux punto anterior y sigi igual a aux punto siguiente. Y lo que tenemos que hacer es primero anterior punto siguiente igual a sigi. Ante punto siguiente igual a sigi. Ahora, después lo que tenemos que hacer es siguiente punto anterior igual a ante. Va a pasar esto. Sigi punto anterior igual a ante. Y después, estos de acá los vamos a desenlazar. O sea, para que no estén conectados. No va a pasar nada si hacen eso, ¿verdad? Pero mejor si lo hacen. Porque si tuvieran que llevarlo, por ejemplo, a otro lenguaje, ya no tienen que añadir nada. Si lo ponen, ¿no? Y se hace auxiliar punto anterior igual a nulo.
Esto va a ser esto. Uy. Está. Y auxiliar punto siguiente igual a nulo. Y no se cambia nada de fin. Ni de inicio. Porque queda intacto, ¿no? Entonces ese sería nuestro caso. Y ese sería el último. Y ya tendríamos todos los métodos. En teoría, ¿no? Sacamos el anterior que es aux.getAnc y el siguiente es aux.getSiguiente. Y hacemos primero ante.setSiguiente igual a sigi y sigi.setAnterior igual a ante. Y por último, aux.setAnterior setAnterior igual a nulo. Y acá igual lo mismo, pero ya no con anterior, sino con siguiente. Y ya estaría. Y bueno, ese sería nuestro caso. Vamos a probar con las eliminaciones. Tendría que eliminar todos, la verdad. Y los elimina todos, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a uno por uno. Vamos a probar los distintos casos. Vamos a poner 1, 2 y 3 en las inserciones. Vamos a probar con los distintos casos. No es como que tiene mucha complicación en la eliminación. Por ejemplo, esta es mi lista. No está eliminando nada, por eso lo muestro repetido. Vamos a eliminar el del medio a ver si funciona. Para empezar. Vamos a eliminar 2, que es el del medio. Funciona. Ahora, en vez de eliminar el del medio, bueno, al otro caso es cuando tiene que eliminar el de inicio. Por ejemplo, cuando eliminamos el del medio, queda 1 y 3. Ahora vamos a eliminar el 1. Ay, me olvidé mostrarlo. Faltó hacer esto. Ya. Miren. 3 elimina este. Ahora se queda con un dato. Pero antes de hacer eso, el último que tenemos que probar es cuando se queda con un dato. Y después volver a insertar. Está eliminando este y queda 1. Ahora vamos a eliminar el 1 y a ver si se queda vacío. Y si se queda. Y lo que nos faltaría es, vamos a volver a insertar todos estos datos. Y si los muestra bien, en orden, significa que está bien nuestra implementación. Y está bien. ¿Ok? Como no es tan difícil, solo con la que habíamos hecho antes la tuvimos que cambiar y ya, ¿no? No sé si hay alguna duda, sino para que directamente veamos lo de, bueno, esta lista doble, por acá voy a poner una lista genérica. Vamos a partir de la lista doble y para hacerla genérica, digamos, que funcione con cualquier tipo de dato. A ver. Ay. Bueno, creo que no, ¿no? Esperemos que no. Vamos, voy a añadir un paquete y voy a nuevo lista genérica. Vamos a copiar la lista doble y el nodo acá. Solo que tenemos que hacer ciertas cositas. Ya está, perfecto. Bueno, aquí no vamos a ver casi nada en la pizarrita. Tal vez ciertas cosas. La lista genérica, bueno, aquí en vez de lista doble voy a poner lista. Lista genérica. Lista genérica. O lista nomás, porque es como una lista que funciona con todo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una lista genérica, esto, bueno, me dice que es una lista que independiente del tipo de datos, si es entero, si es cadena, si es, hasta puede ser una clase. Por ejemplo, si ustedes se crean una clase notas, digamos, notas de alumnos o estudiantes, la pueden meter.
Solo que tienen que tener ciertas cosas para que funcione. Porque, por ejemplo, acuérdense que esta implementación mete los datos ordenados. Que tal vez, por ejemplo, para los números, nosotros sabemos fácilmente cómo es ordenado por el valor que tiene. Para las cadenas, bueno, deberían saber que las cadenas se comparan el ordenado por el valor ASCII. Pero, por ejemplo, si ustedes necesitan meter datos de un estudiante, o sea, ¿cuál va a ser su lógica para decir, digamos, este estudiante es menor que el otro? Pueden tomar muchas consideraciones, digamos, porque si quieren pueden tomar, yo qué sé, su fecha de inscripción, su edad, el con mayor nota o mayor asistencia, depende de lo que haya en su clase, ¿no? Y de eso trata esta cosa. Para empezar, en una lista genérica, en la declaración de la clase se pone, a ver, ¿cómo era? Acá se pone esta cosa. Cuando yo pongo, por ejemplo, antes de hacer esto, cuando yo pongo esto, bueno, voy a hacerle zoom. Cuando yo pongo menor, mayor y adentro algo, esto está indicando que esa lista va a recibir un tipo de dato. Este T, por ejemplo, el ingeniero vi que en su video le ponía tipo var, que es tipo de variable, pero ustedes le pueden poner cualquier nombre. Le pueden poner T, le pueden poner tipo, le voy a poner tipo nomás. Y cuando ustedes creen la lista, por ejemplo, acá yo estoy creando una lista, ustedes le van a pasar acá un tipo de dato que quieren. Por ejemplo, le voy a pasar yo que quiero una lista de string. Pero no porque le esté pasando ya me lo va a convertir todo el string, hay que hacer ciertas configuraciones. Pero, por ejemplo, si lo corro, esto ya funciona. Ahora, si yo quiero tener, por ejemplo, una lista de este tipo, no importa qué tipo sea, ¿dónde se guardan esos datos? Acuérdense que en nodo, ahí está el dato que se guarda. Cuando yo tengo una lista genérica, el nodo también tiene que ser genérico, porque el nodo es el que guarda en datos. La lista es como que guarda las posiciones, los enlaces y esas cosas, pero el nodo es el que guarda en datos. Entonces, nodo también de alguna manera lo tenemos que convertir a genérico. Le voy a poner tipo. Y este tipo de dato, este es el tipo de dato. Por ejemplo, si acá cuando ustedes creen el nodo entra int, aquí va a ir int. Aquí tienen que poner tipo. Y donde haya, bueno, donde vaya algo relacionado con dato, tienen que cambiarlo por tipo. Por ejemplo, acá en secDato no entra un int, entra un tipo de dato que ustedes no saben, solo saben que va a funcionar, bueno, con todo. Y acá en int también tienen que cambiarlo por tipo. ¿Ya? Y ya estaría. Solo que acá, por ejemplo, me va a dar errores porque pasa que cuando yo meto elementos en la lista, fíjense, en el insertar, yo recibía un número, pero ahora ya no tengo, es como es genérica, no solo puedo aceptar números, puedo aceptar cualquier tipo de dato. Y acá tengo que cambiarlo por ese tipo de dato que recibo, que se llama tipo. Acá tipo, y prácticamente es como que ya me lo va a validar en casi todo, solo que acá me va a dar error. Lo voy a comentar por el momento esto y lo vamos a explicar después, mientras la comparación, ¿ya? Veamos dónde más me da error. Acá por igual está comparando. Acá igual creo que me hace dando error. Debería darme error acá, ¿verdad? Y aquí igual. Ahora en el get no devuelve un entero, devuelve un tipo de dato. Entonces,
return null, acá voy a poner esto para que no me dé error. Y tipo aux.getDato. Y ya estaría. Acá ahora sí tenemos que cambiar ciertas cosas. Lo que les decía era que estos nodos, si yo los dejo así, no están recibiendo este tipo de datos. Yo tengo que poner acá tipo para que reciban ese tipo de datos en el momento de que se vayan a crear. Tipo y acá tipo. Para empezar. Ahora, cada vez que creo un nuevo nodo, y cuando creo un nuevo nodo, cada vez que quiero insertar algo a la lista. Por ejemplo, aquí yo tengo que hacer igual crear un nuevo nodo, pero que recibe un tipo de dato, tipo, y acá pongan esto. Esto es algo que se sigue siempre. Y con eso ya no le va a errar. Cada vez que creen un nodo. Por ejemplo, acá estoy creando otro nodo. Miren, acá tengo que poner el tipo. Y fíjense, creo que por acá igual. Acá me creo otro nodo, entonces le pongo nodo tipo. No es, bueno, podríamos obviarlo, pero mejor si lo ponen. Si no lo ponen, les va a funcionar también, pero pónganlo mejor. Ahora fijémonos en eliminar. Acá creo un nodo, le pongo eso. Acá estoy creando un nodo, le pongo eso. Acá igual. Y aquí y aquí. ¿Ok? Ya estaría. En teoría estaría. Y aquí igual. Fíjense, acá, si yo no le pongo, es que no va a saber que cuando haga el get dato, no sabe qué tipo de datos retornar. Por eso acá le pongo tipo y con eso ya no me da error. Y ya estaría, en parte ya estaría, podríamos decir, más o menos. Pero, ¿dónde está? Por ejemplo, cuando esta parte de acá, y voy a borrar la otra parte donde la comenté, esta parte de acá. Pasa que cuando ustedes reciben un tipo de dato, si ustedes quieren hacer estas comparaciones, ya sea comparación de igual o diferente o mayor igual o menor igual, no se pueden hacer cuando es algo genérico. No se pueden. Por ejemplo, vamos a ver si nos deja. Acá en vez de crear una lista, voy a una lista de integer y voy a descomentar todo. Y es raro, ¿no? Por ejemplo, porque con los tipos de datos básicos, integer, que es un tipo de dato básico, debería dejarme, porque sí tiene esas comparaciones por su naturaleza. Pero para que me deje, o sea, los números son comparables gracias a su naturaleza que comparan su valor. Pero por ejemplo, normalmente las cadenas, no es como que, bueno, los lenguajes ya tienen comparación de cadenas, pero no es algo natural. Comparan los valores ASCII. Pero por ejemplo, si ustedes tienen una clase estudiante y quieren comparar un estudiante con otro, ¿qué vamos a hacer una clase rápidamente? A ver, ¿qué no me deja? New, clase. Clase estudiante. Que le voy a poner ciertas cosas rápidas. Public in edad y public string nombre. El constructor que va a recibir la edad va a recibir el nombre. Y lo que vamos a hacer es asignárselo this.edad igual a edad y this.nombre igual a nombre. Y acá vamos a crear una prueba para mostrar. Una prueba. Por ejemplo, vamos a crear un estudiante A igual a new estudiante que tiene 10 años y de este de acá mi nombre. O mejor no mi nombre. Un nombre similar. Y acá otro que tiene
15 y se llama Pedrini, cualquier cosa. No se pueden comparar dos estudiantes. Por ejemplo, si yo trato de guardar, por ejemplo, en una variable booleana a b igual a menor a b, no me va a dejar. O si son iguales, por ejemplo, imagínense que acá yo pusiera en b, este también tiene 10 años y se llama William, podríamos decir que es el mismo, ¿no? Pero hay un método, bueno, aquí con este igual sí me deja, pero por ejemplo mayor, pero el igual funciona un poco diferente. Y, por ejemplo, si yo quiero hacer esas comparaciones mayor, mayor igual, menor igual, esta clase tiene que ser comparable. Bueno, creo que era así, implements comparable. Cuando ustedes ponen implements comparable, ustedes le van a decir a esta clase, vas a ser comparable, pero con este método que te vamos a dar, vas a poder ser comparable. Le dan acá a implementar todo. Bueno, es el único método que se llama el compare_to. El compare_to, nosotros ponemos una lógica para ver si es comparable o no. Cuando, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudiante, voy a poner acá ciertas líneas. Por ejemplo, tengo estudiante A y estudiante B. Para verificar, por ejemplo, si A es menor a B, tienen que hacer esto. A.compare_to B. ¿Ok? Bueno, con ese método, si con ese método esto les va a devolver, puede devolverle 3 valores. Bueno, puede devolverle más, pero puede devolverle 0, puede devolverle -1 o 1. Por ejemplo, si esto devuelve -1, creo que era así, esto significa que A es menor que B. Por ejemplo, si esto devuelve 0, esto es algo que ustedes tienen que llegar una convención. Esto significa que A era igual a B. Pero si esto devuelve 1, esto significa que A era mayor a B. ¿Ok? Y basándonos en eso, ustedes tienen que poner acá alguna lógica para eso. Por ejemplo, lo que podemos hacer era ese comparable. Ahora lo puedo utilizar. Compare_to. Lo puedo comparar con B. Ah, no, pero este devuelve un int. Y vamos a ver qué me está devolviendo. A ver. Compare_to no tiene nada, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Run igual. Creo que no va. Return 0 la vamos a poner. Porque la verdad es que creo que no va a correr. Porque no tiene return. No sabe qué devolver. 0. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es comparar respecto a la edad. Por ejemplo, si la. Acuérdense, ¿cómo les digo? Este otro estudiante que va a estar acá va a entrar como un objeto. Lo tienen que convertir a estudiante primero. Por ejemplo, estudiante le voy a poner otro que va a ser igual a esto estudiante. Tienen que hacer siempre esto. El nombre de la clase, otro normalmente les recomiendo que pongan. El nombre de la clase, esto se llama casteo, deberían saberlo tal vez. En paréntesis y ese objeto O. Por ejemplo, podemos comparar acá. ¿Qué pasa si this, o sea, lo que tengo actualmente en mi clase, la edad es igual a la edad del otro? Aquí voy a volver 0. Pero por ejemplo, otro, si la edad que yo tengo, bueno, la edad actual es menor que otro punto edad, aquí voy a volver -1, indicando que es menor. Y en el otro caso solo sería que fuera mayor, entonces retornamos 1.
Y ya estaría. Por ejemplo, si yo corro acá esto, vamos a ver quién nos devuelve B. Fíjense que la edad de A es menor que la edad de B. From anyway. Menos 1. Por ejemplo, si acá en vez de 10 le pongo 20, sale 1 positivo. Y si tuvieran la misma edad, sale 0. Y ese es un criterio, o sea, lo que vaya en el compare tú, ustedes lo tienen que ver cuál es el criterio para que, bueno, el criterio que ustedes quieran o que vean más conveniente para su problema. Ya. Solo con esto ya podemos decir que una clase puede compararse con todos los operadores de menor, mayor, menor igual, mayor igual y los igual. Ahora, y pasa que nuestra lista tiene que tener justamente sí o sí estos tipos de datos que son comparables para poder hacer acá una comparación. Y lo que tenemos que modificar es nomás acá al inicio poner tipo y le tenemos que hacer ese tipo tiene que extends, no creo si era extends, implement, tiene que ser extends comparable. Tiene que ser comparable con el mismo tipo de dato. Y con eso ya funciona. ¿Habrá que me da un error? No. Acá creo que en vez de implementar en el extends, a ver. Ah, no, implements. Y acá creo que era implements. No me acuerdo. Implements. No, es extends. Es un poco raro por el hecho de que acá implements y acá extend. Pero funciona. Ahora, con eso, ya podemos decir que mi lista acepta tipos de datos comparables. Ahora, por ejemplo, aquí, fijémonos, voy a separarlo línea por línea. Aquí, fíjense que esta es una comparación de diferente. Y en mi comparable, cuando me daba 0, significa que son iguales. Aquí yo lo que tengo que hallar es cuando este dato es, al compararlo con el método compareTo, cuando me dé diferente de 0, significa que es diferente. Y aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Del dato, tienen que hacer un punto, compareTo, y le pasan este número. Ahora, este les va a devolver un número entero. Si yo pongo, si lo que me devuelve me dio 0, significa que son iguales, pero aquí lo que estaba comparando era diferente, entonces lo dejo así. Y ahora, esto mismo tengo que hacerlo con lo de acá, ¿no? Si punto, acuérdense, era menor, compareTo, num. Cuando son menores, significa que el compareTo tiene que devolver menos 1. Entonces ya estaría. Y ya estaría más o menos la comparación en el insertar. Ahora, en el eliminar es el diferente, que es lo mismo de acá. Así que lo copio y lo pego. Aquí entra un tipo, por si acaso. Esto también estaba fallando. Tipo, y ya estaría. Ya estaría todo. Solo que acá. No, ni acá. Aquí sí creo. Acá, fíjense. Acá estoy comparando con un igual. Acá tengo que comparar con el compareTo. Acá era un igual, así que si da igual a 0, significa que el elemento ya está insertado. ¿Ok? Y ya es como que ya estaría. Acá no me acuerdo si va algo más, pero... creo que, por ejemplo, el ingeniero estaba poniendo en todo serializable. Por ejemplo, si ustedes ponen serializable, el método serializable lo único que les va a hacer... el serializable es una... Ponen ese implements que significa que ustedes lo van a poder guardar todos esos datos como un archivo. Y bueno, acá la lista, si ustedes la quieren guardar en un archivo, tienen que ponerle serializable y nada más. Por ejemplo, para su proyecto, creo que todos tienen que hacerlo con serializable si lo quieren guardar
Eso ya lo expliqué, ¿no? Con este. Y ya está. Ahora fijémonos, acá tenemos una lista de enteros. Y si corremos debería dar bien porque igual da bien. Por ejemplo, aquí vamos a poner, en vez de enteros vamos a poner cadenas, string. Y acá vamos a poner letras. A, B, F, B, F, A. Acá vamos a poner W, X, A. Por último, Z. Y vamos a ver cómo se comporta, ¿ok? Si funciona. Y funciona bueno, estos son tipos de datos que ya vienen y ya tiene su... La verdad es que, miren, si yo entro al string, a la clase string, está acá, miren, la clase string, no puedo hacer zoom, miren, es una clase de Java que ya está hecha. Y fíjense, es serializable porque se la puede guardar la pueden guardar ustedes como archivo binario, es comparable, el método comparable ya está, y este creo, no me acuerdo qué era. ¿Ok? Y por acá, digamos, si debe tener el método compareTo. Vamos a ver si lo pillo. CompareTo. Y fíjense, y acá está toda la lógica del compareTo. ¿Ok? Igual, si ustedes quieren ver el método, a ver, vamos a poner integer x. Se entran a la clase integer y fíjense, extiende de un número y es comparable. Si buscan el método compareTo, lo único que devuelve es, bueno, es otro compare que está acá. Bien, compara si eso uno es menor que el otro, menos 1. Si son iguales, devuelve 0 y si no, 1. ¿Ok? Y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren hacer esto con un estudiante, acá tal vez es un poco más tedioso porque estudiante, pero acá tienen que meter un estudiante. No vamos a hacer tantos, por ejemplo, vamos a hacer solo las inserciones porque sabemos que las eliminaciones funcionan. Pero vamos a meter acá un new estudiante de 10 años. El nombre no importa, si quieres que lo podemos dejar vacío. O mejor Algebra, para diferenciar. Y de este vamos a meter 3. Este va a ser B, este va a ser C. Este va a tener 20 años y este va a tener 15. Y acá, a ver, dice tipo de estudiante extends is not with... Ah, ya. Ah, acá era... esto está bien. Aquí está mal. Acá creo que era extends comparable estudiante y después implements. No, nada que ver. Ah, comparable estudiante. Aquí creo que era estudiante. Y acá el método compareTo me lo sustituyó y lo que van a hacer nada más es copiar esta lógica acá. Acá le cambian el nombre a otro. ¿Ya? Y bueno, no sé si es eso, ¿verdad? No me acuerdo. Y ya está. Ajá, era eso. En comparable del estudiante le ponen que es comparable pero con uno de la misma clase. A ver, y si lo insertamos, van a ver que me va a mostrar cosas raras. Miren, está insertándolo, pero en el toString me está mostrando una cosa rara. Lo que va a mostrar en el toString es la dirección física en hexadecimal. Porque si yo no le creo, por ejemplo, lo que hago, por ejemplo, en el toString es agarrar el dato y lo imprimo. Pero ese dato tengo que tener de alguna manera un toString acá en el estudiante, porque si no me va a estar mostrando la dirección física. Entonces vamos a poner un método toString, que es el que siempre se toString. Y por ejemplo vamos a retornar la edad más una coma más el nombre. Y veamos qué pasa ahora si corro de nuevo la lista.
Ahora ya, bueno, tal vez está un poco confuso. Mejor acá van a poner paréntesis para empezar. Y acá paréntesis para cerrar. Aquí está. Y fíjense que me lo está ordenando por la edad. Por ejemplo, vamos a poner acá otra cosa. Este va a ser Z. Este va a ser W, X, Y, Z, X, Y, Z. Ok, a ver, veamos. Fíjense que me está ordenando por la edad, 10, 15. Pero fíjense, la letra está ordenada en orden alfabeto, al revés. Pero eso es porque no se está fijando en el... Este es como el nombre. Por ejemplo, yo puedo cambiar... si en vez de esto, yo puedo hacer, fíjense, esto es interesante. Puedo hacer que esto retorne el nombre que tengo. Y fíjense que esta es una cadena. Y ya tiene el método compare tú. Que lo compare con otro punto, el nombre, con el otro nombre. Y este es otro criterio para que ustedes puedan, la lista genérica, ver cómo va ordenada. Y fíjense que ahora, en vez de ordenarlo por la edad, lo está ordenando por el nombre. Y pueden combinarlo, no necesariamente puede ser con la edad o con el nombre, puede ser con ambos. ¿Ok? Y así es como va a funcionar. Esto es lo de lista genérica, la verdad es que no tiene mucho misterio. A ver por qué está dando error acá. Ah, ya eso. Y... porque la lógica por adentro de la lista es la misma en los enlaces, solo que acá tienen que cambiar cómo se usa. ¿Ya? Así que no sé si alguien tiene una pregunta. Cabalingo, acabamos. Y eso. O si no, bueno, pues acá acabaríamos la ayudantía. ¿Se entendió? Todo claro. Se entiende. Ya. Está bien. Bueno, perfecto. Entonces, acá vamos a acabar. Voy a grabar. Cualquier duda que tengan sobre su proyecto,